Agradezco la invitación del Consejo Académico del Posgrado en esta celebración onomástica de 20 años, y quisiera aprovechar esta ocasión para desarrollar una exposición y una reflexión sobre procesos y transformaciones que hoy se experimentan a escala mundial, nacional y regional en las sociedades contemporáneas. Parto de una pregunta. Nos enfrentamos hoy a una disolución social extensa en México. Si ello es así, existe una disolución de lo regional agrario y en paralelo una disolución de lo rural. Es una pregunta comprometedora, exige muchas cosas, entre otras que los estudiantes de recién ingreso al último posgrado no terminen el posgrado, que los profesores cierren el posgrado y que Chapingo les dé las gracias por haber asistido a los 20 años, felicitándolo por la, permanencia en estos años. Uno podría imaginar que es un sinsentido hacerse esta pregunta, pero ya es poco probable que existan comentarios en esa dirección. Creo que no lo es, ante la avalancha de cambios y transformaciones con tal nivel de complejidad que lo absurdo hoy coexiste con lo posible. Aquí un ejemplo de hace menos de 48 horas, unos 400 manifestantes de Ocupa Wall Street, junto con líderes granjeros y de campañas de comida justa de varias partes del país, marcharon el domingo por jardines comunitarios de New York en la acción Ocupa la Granja. La marcha avanzó desde el jardín comunitario La Plaza en West Beaches hasta la Plaza Libertad, en demanda de una reforma agraria que limite el control empresarial de la producción y consumo de alimentos en el país y que apoya a los pequeños granjeros. Claramente tres exigencias: reforma agraria, políticas antimonopólicas a nivel de producción y consumo, y alianza del Estado hacia los farmers y la pequeña explotación en los Estados Unidos. ¿Podría uno imaginarse lo anterior? Apenas hace una semana o una década. Agricultores capitalistas exigiendo una reforma agraria en el país con mayor intensidad en las tendencias hacia la descampesinización. ¿Es una sorpresa o nuestros marcos teóricos no tienen capacidad de entender lo que está sucediendo? A fin de exponer el contexto de la presente intervención, parto de tres afirmaciones que contienen y por supuesto rebasan las circunstancias del desarrollo desigual y combinado con que el orden capitalista hoy en crisis y sus formas específicas en las periferias y en los centros hoy se reconstruye, alterando significativamente las aproximaciones y definiciones convencionales de lo que antes podríamos haber entendido que era una región y cómo estudiarla. No deja de ser sorprendente que en Estados Unidos pidan reforma agraria. Yo creo que las dimensiones son estratosféricas, ¿verdad? Habíamos pensado que ahí no había ya campesinos en las concepciones clásicas o neoclásicas o posmodernas, a menos que sean campesinos mexicanos que se trasladaron a la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Quieren en todo caso un pequeño asentamiento, ¿verdad?, frente al Estatua de la Libertad para cultivar oleaginosas, quién sabe, ¿verdad? Pero no creo que sea eso, porque se trata de un movimiento muy consistente. Quiero pensar esta situación a partir de tres premisas. Hoy el desarrollo del sistema global se caracteriza por reproducir y enfrentar tres tendencias y contratendencias a nivel global. La primera es el incremento, como lo sabemos, de los precios de las materias primas agrícolas a nivel general. La segunda tendencia es la profunda desvalorización de la fuerza de trabajo en general, tanto en ocupaciones de baja calificación profesional como de alta especialización. Y por último, la tercera tendencia es una movilización a favor de la ampliación en las demandas de democratización de las sociedades en todo el mundo. Evidentemente que estas tres cosas chocan entre sí, ¿cierto?
Mayor democratización implica en todo caso impedir la desvalorización de la fuerza de trabajo e impedir en todo caso el monopolio de la intermediación financiera sobre los productos básicos alimenticios. De cualquier forma que uno vea esto, constata en todo caso las grandes líneas de reproducción que hoy sistémicamente entran en colusión y en crisis. Quiero considerar cada una de estas tres posiciones. La que tiene que ver, la primera, con los aumentos en los precios, en la medida que ese aumento encarece la reproducción social, no solamente de los pobres, sino de las sociedades en su conjunto, y amenaza con intensificar más aún las lógicas de exclusión y desigualdad a escalas planetarias. Quisiera referir cómo las élites dominantes interpretan estas tres tendencias. Eso de leer solamente con aquellos autores con los cuales coincido estratégicamente es un mal, ¿cómo se llama?, recomendación para los especialistas en desarrollo regional y para los maestrantes que avanzan en su desarrollo intelectual y profesional. Dijo Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial, en agosto del 2011 lo siguiente: los precios de los alimentos persistentemente altos y las bajas existencias de comida indican que aún estamos en zona de peligro, con las personas más vulnerables, con más dificultades para contrarrestar la situación. Termina la cita del presidente del Banco Mundial. Paralelamente, el Fondo Monetario Internacional no se quedaría atrás, reaccionando casi con una crudeza dramática, al advertir, antes que el propio Banco Mundial, en marzo del 2011, que el mundo deberá acostumbrarse a alimentos caros. Es un problema casi de psicología. Acostúmbrate, ¿verdad? No de sistema social. Resaltando un dato curioso, este informe de enorme importancia del Fondo Monetario decía: las alzas pueden haber contribuido al malestar social en Medio Oriente y el norte de África. Bueno, lo precedente nos da una segunda sorpresa, además de lo de la reforma agraria de Ocupa Wall Street. El FMI, postulando que la relación entre el alza en la factura de la comida y las tensiones políticas guardan una estrecha conexión en doble contradicción entre precios versus conflictos políticos en las periferias árabes musulmanas como Egipto, Túnez, Argelia, Siria y Yemen. Obviamente, como sabemos, los aumentos en los productos básicos ocurrieron en un constante incremento de la demanda a cargo de las economías emergentes de China y de India, por un lado, pero también por un encarecimiento asociado a la articulación reciente entre mercados agrícolas y biocombustibles, aunque todavía sea un porcentaje menor para el consumo de ese insumo a nivel internacional. Pero lo más decisivo fue la rápida desmaterialización de la producción manufacturera en el norte del planeta, donde cada vez más se orientó la producción a partir de una especialización que depende del capital humano y de la economía del conocimiento. Es decir, factores agregados, múltiples y complejos que estarían modificando los cuadros de la reproducción sistémica en forma drástica e inédita. En los hechos, se produjo lo que algunos investigadores han denominado la explosión del terciario en los centros hegemónicos de la economía mundial, y donde solo reside el 5% de la población del planeta. Por lo tanto, con el 5% de la población del planeta no se explica el incremento de los precios de los productos básicos alimenticios. Pero eso no redujo la demanda de alimentos, ya que la incorporación en los últimos 15 años del 50% de la población del mundo al consumo internacional de productos y bienes aceleró las exigencias de bienes de todo tipo entre las denominadas economías emergentes, China, India y todos los países así clasificados, lo que relanzó a una subida de precios en los alimentos, las tecnologías, los bienes intermedios, el transporte y créditos en el sector agrario. Un ejemplo basta, y creo que sobra. Entre 1990 y 1999,
y el año 2000 y el 2007, según los indicadores del Banco Mundial, se produjo una concentración del Producto Interno Bruto por regiones que modificó totalmente lo que había ocurrido 30 años anteriormente. En primer lugar, la geografía de la acumulación capitalista se transformó radicalmente. En segundo, la producción y el consumo mundial también variaron su localización. Y tercero, el impacto sobre precios, oferta y reservas internacionales de productos sufrió una enorme contradicción global. La razón, ya lo habíamos adelantado, China e India pasaron de concentrar del 12% al 18.4% de los recursos del Producto Interno Bruto Mundial. Una proporción realmente impresionante. Mientras que las economías avanzadas experimentaron por primera vez a lo largo de todo el siglo XX una caída brutal sobre dichos montos del Producto Interno Bruto Mundial al pasar en el mismo periodo de controlar el 72% de las riquezas de la humanidad durante 1990-99 a solo el 56.5% de esa misma riqueza del 2000 al 2007, lo que significó una disminución de más de 15% de la centralización de esa acumulación. Sin embargo, la expansión de un modelo como el descrito poseía límites, a pesar de las alabanzas con que se reaccionaba ante la inserción de esta activación del sur, ¿verdad? En el caso de India, en el caso de China, en los países emergentes del sudeste asiático. El límite más relevante de todos era que el nicho estructural en que se asentaba, la del modelo neoliberal de crecimiento desigual, era su mayor restricción. ¿Por qué digo eso? Comencemos afirmando lo siguiente para ilustrar más gráficamente lo que acabamos de resaltar. El crecimiento del sur generó paradójicamente un aumento en la actividad económica en el norte. Canadá, Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, Japón y parcialmente Australia, desatando un flujo de importaciones industriales que impulsaron a los mercados a una expansión generalizada con aumentos de precios en el sector energético, lo que impactó en los costos de producción, transporte y agroquímicos del lado de la agricultura mundial y periférica en particular. Dentro de esas circunstancias se acentuó el predominio del mercado sobre el Estado, como nunca antes había sucedido, avanzando a nivel de las políticas monetarias, grandes reducciones tributarias, desregulación exacerbada en el rubro de precios y en los niveles financieros, favoreciéndose así la especulación bancaria y especulativa en forma paralela. Joseph Stiglitz, antiguo ex economista jefe del Banco Mundial, calificó esto en julio del 2008 de la manera que sigue: esa mezcla retórica sobre el libre comercio e intervención estatal ha funcionado mal para los países en desarrollo. Se les dijo a las sociedades periféricas que dejaran de intervenir en la agricultura, con lo que pusieron a sus agricultores a una competencia devastadora de los Estados Unidos y Europa. Sus agricultores habrían podido competir con sus colegas americanos y europeos bajo otros acuerdos, pero no podían hacerlo con las suspensiones de los Estados Unidos y de la Unión Europea al sector agrario en general. Como no era de extrañar, las inversiones en la agricultura en los países en desarrollo fueron disminuyendo y el desfase en materia de alimentos aumentó. De entrada, los grandes consumidores, la mayor parte agrupados entre dos estratos de las clases medias, entraron en este preciso momento a lo que algunos sociólogos europeos han denominado el frenesí del consumo, el endeudamiento y a una confianza desmedida respecto de los mecanismos automáticos de regulación que la economía mundial presumiblemente poseía. Hacia marzo del 2008, como sabemos, ese sueño se transformaría en pesadilla sistémica. El horizonte de los mercados en general y específico en el rubro de las materias primas se tornaron inmanejables. A juicio de la FAO, se produjo o se pudo
elaborar un modelo de inestabilidad agrícola mundial hasta el 2019-2020. Este modelo de inestabilidad, resultado de este incremento artificial de precios en todos los sectores de la economía, tomaba como variable fija lo que podía estar afectando una mayor o menor inestabilidad. El aumento de población, aumento de precios del petróleo, aumento de la demanda de alimentos, de costos de producción, transporte y fertilizante, de relocalización de áreas productivas de alimentos en América Latina, África y Ucrania, y escasez de tierras productivas. Pensando en esa situación, China, de manera fundamental, se ha dedicado en los últimos 10 años a comprar tierras en África, ¿verdad?, y en las grandes estepas argentinas para garantizar el autoabastecimiento alimentario, que es un problema de seguridad nacional para el Estado chino. Sin embargo, los determinantes son los que acabamos de ver, ¿verdad? Y las consecuencias, como vamos a ver para el caso de México, es una mayor dependencia alimentaria de los centros, desaparición de superficies tradicionales dedicadas a la producción de alimentos y una profunda inestabilidad, reducido este modelo de inestabilidad al problema de producción, distribución y precio. Sin embargo, a nivel de los centros, esta coyuntura de falso crecimiento social rápidamente arreció su ruta hacia un colapsamiento entre la clase media. Muy interesante lo que pasó en la clase media norteamericana a partir del 2008. De esa manera, ese mercado, ubicado en el segundo y tercer y cuarto quintil en los Estados Unidos y estimado en más de 200 millones de consumidores, perdió una participación significativa del ingreso nacional al transitar de 54% en 1980 a tan solo 47% hacia el 2006, mientras que el ingreso del 5% de la población, el estrato de mayores ingresos a nivel de ese país, se desplazó para controlar de un 17% al 22.5% del ingreso total estadounidense. Y los pobres solamente mantuvieron del 5 al 4% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. De esta manera, el crecimiento del boom de bienes raíces operó en una total contradicción y manipulación del mercado, si se compara agricultura y bienes, ¿verdad?, inmuebles en esa sociedad. Los bancos facilitaron créditos al consumo de la clase media por encima del incremento per cápita real a su ingreso cotidiano, provocando cada vez más un incremento del endeudamiento per cápita y de los hogares que llegaría a una especie de cul-de-sac evidente: escasez de medios de pagos a la banca de los propios consumidores acicateados por los intermediarios financieros. Es una contradicción total: exceso de crédito, endeudamiento e incapacidad de consumo con relación al sector agropecuario. Cuando los respaldos a tales endeudamientos toparon con límites reales, la imposibilidad de reducir los montos de deuda versus la imposibilidad de incrementar los ingresos personales proyectó con toda la violencia imaginable la crisis que se veía venir y que se había diluido solamente diciendo: es un problema de precios, de comercialización, de estabilización a mediano plazo. Kenneth Rogoff, que es la cita que aparece ahí, que fue economista jefe del Fondo Monetario Internacional, recientemente publicó con Carmen Reinhardt uno de los mejores libros que se ha escrito desde el punto de vista liberal o reformista sobre los últimos 800 años de crisis financieras y bancarias en el mundo. Escribió un artículo que se llama Rescate fallido, el 3 de agosto del 2010. Rogoff, profesor de Harvard, dijo lo siguiente: los sistemas financieros eficientes deben promover el crecimiento de la economía real, no imponer una enorme carga impositiva, y el sistema financiero de los Estados Unidos, al engrasar las ruedas de la economía real, ha estado absorbiendo un asombroso 30% de los beneficios empresariales y el 10% de los salarios de la clase trabajadora en general. Es decir, es una contradicción en los propios límites del sistema, ¿verdad? El sector financiero como tal absorbe más recursos de los sectores empresariales en su segunda fase de acumulación
que de lo que podrían ser el plusvalor producido por los trabajadores en la sociedad norteamericana. Una pauta enormemente distinta a la que nosotros conocíamos para poder entender quizás la reproducción del sistema o su inestabilidad. De esa forma imprudencial, los precios iban al alza, no había nada que hacer, mientras los ingresos a la baja. La clausura de los préstamos inundaba la antes bollante industria financiera. La declaratoria de quiebras personales se trasladaba a quienes habían sufragado, facilitado la creación de mecanismos de otorgamiento de créditos apalancados en respaldos ficticios a favor de una expansión del consumo en general y de los precios de los bienes primarios en particular. Cuando llegó la segunda burbuja, en medio de un incremento de los precios del petróleo, lo que integrarían los tres niveles de inmanejabilidad sistémicos evidentes: bienes primarios al alza, con energéticos y deudas privadas impagables a nivel mundial. La mayor crisis desde 1929 comenzó a prefigurarse de forma omnipresente. La globalización estrenaba su primer gran capítulo de fractura sistémica y social. Esa desvalorización impulsó una mayor polarización y no solamente desigualdad y oposición. La lógica era reconocible, la hemos visto en México y en América Latina cotidianamente. Si ya previamente las tendencias de organización a nivel del sistema habían integrado un poderoso nivel de desvalorización de la mano de obra a favor de las denominadas tecnologías de la información, ahora, con esta sobrecarga sistémica de desarticular intra y entre sectores la referida precarización salarial, se arribarían a situaciones límites que intensificaron no solamente el empobrecimiento global, sino una mayor exclusión. Los datos sobre pobreza en Estados Unidos son abrumadores con relación al gran éxito que tuvo Clinton en reducir la pobreza en sus dos periodos presidenciales en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos, afirmaría Krugman, la crisis hipotecaria y financiera desencadenó que las familias vieran evaporarse su dinero por valor de 13 billones de dólares, con la pérdida de más de 6 millones de puestos de trabajo, y que se alcanzara un índice de desempleo más alto, al último que se tenía memoria, en 1940. La solución solo fue vislumbrada por las élites a través de una hoja de ruta familiar que conocemos en la periferia: despedir trabajadores, acotar prestaciones sociales, así como eliminar de los presupuestos públicos gastos sociales y subsidios a los sectores subalternos en educación, salud y servicios públicos. En las discusiones, por ejemplo, de Obama con su Congreso, así como las equivalentes que hemos visto en el mexicano, las alternativas a suscribir eran las de penalizar el trabajo, los impuestos, subsidios, privatizar lo estatal y eliminar compensaciones a la edad de jubilación o de retiro, así como de instaurar como la reina de la estabilidad hacia el gran capital el outsourcing ocupacional. Tomando en cuenta que las estrategias ortodoxas para afrontar la recesión habían constituido un fracaso total, había que voltear el mundo laboral sin darse cuenta que solo se sustituían los problemas por otros mayores y que se agigantaba en todo caso el detonador de una mayor indignación social. Nuevamente Krugman relataría vívidamente la catástrofe de las estrategias monetario-financieras estatales en los Estados Unidos. Decía Krugman: durante una recesión normal, esto parece como un chiste de muy mal gusto para los que son economistas, como César. No sé quién más habrá tomado la decisión equívoca de estudiar economía. Durante una recesión normal, dice Krugman, la Reserva Federal responde comprando letras del Tesoro, lo que hace el Banco de México todos los días, ¿verdad? Es decir, deuda pública a corto plazo de los bancos. Esto hace bajar los tipos de interés de la deuda pública. Los inversores, al buscar un tipo de rendimiento más alto, se mueven hacia otros activos, haciendo que bajen también otros tipos de interés. Y normalmente, esos bajos tipos de interés finalmente conducen a la recuperación económica. Este es el modelo típico neoliberal aplicado a nivel mundial. La Reserva Federal abordó la recesión que comenzó en 1990, bajando los tipos de interés a corto plazo del 9 al 3%. Aquí viene el chiste
casi de mal gusto. Abordó la recesión que comenzó en 2001 bajando los tipos de interés de 6.5 al 1%, e intentó abordar la actual recesión bajando los tipos de interés del 5.25 al 0%. Pero resultó que el cero no es lo suficientemente bajo como para acabar con esta recesión. O sea, después del cero, pues, el infinito y más allá, ¿sí? Y la Reserva Federal no puede poner los tipos a menos de cero, ya que con tipos próximos al cero, los inversores sencillamente prefieren acaparar efectivo en lugar de prestarlo o sumarse al carro del Chapo Guzmán. O sea, no tienen muchas opciones si se bajan las tasas de interés. De tal modo que a finales de 2008, con los tipos de interés básicamente en lo que los macroeconomistas llaman zero lower o límite inferior a cero, como quiera que la recesión continuaba ahondándose, la política monetaria convencional del neoliberalismo había perdido toda su fuerza de tracción. No había más nada que hacer. A pesar de las consecuencias arriba indicadas, las estrategias han quedado desde 2007-2008 profundamente empantanadas. Las soluciones técnicas de carácter presupuestal no han logrado sobrepasar la naturaleza desigual de la relación entre economías y redistribución del excedente. La idea que subyace es que la recesión y la crisis podrían ser resueltas de esa manera. Hay pruebas en contrario, ¿verdad?, que refutan ese acerto. Ellas atribuyen a la productividad decreciente del trabajo la contracción en curso por la forma de sobreproducción estatal que aún subsisten en las economías nacionales o internacionales. Pero esto, como se ve en la cita de Krugman, es realmente una tomadura de pelo. Este tercer plano, que guarda relación con demandas de democratización generalizada que se externan en centros, periferias y semiperiferias del sistema, hoy modulan buena parte de las contradicciones sociopolíticas en curso. No aparecen limitadas sencillamente ya a lo económico, sino que incluyen objeciones sistemáticas a las formas de organizar el poder, la representación y la propia democracia. En ese sentido, en un texto aparecido en Le Monde el 27 de octubre del 2011, Julian Habermas escribió un sugerente y enigmático ensayo titulado "La democracia está en juego", colocando en perspectiva dramática el actual momento que proyecta básicamente un impasse estratégico a nivel de una reconducción de la economía mundial y del orden político mundial. Habermas afirma específicamente sobre la situación en curso en la Unión Europea, el ensayo es del mes de octubre, lo siguiente sobre los procedimientos para identificar la naturaleza de su crisis política. Todos los gobiernos de la Unión Europea implicados se encuentran desamparados al día de hoy y paralizados ante el dilema de elegir entre los imperativos de los grandes bancos y las agencias de calificación por un lado, y por otra parte su terror a perder legitimidad y que les amenaza ante su población frustrada. Los continuos cambios de poca ambición y sin control revelan la falta de una perspectiva más amplia a nivel de las negociaciones que realizan los gobiernos de la Comunidad Económica Europea. La perspectiva para nosotros es crucial. Tenemos una caída, ¿verdad?, estrepitosa en lo que puede ser, ¿verdad?, mayores niveles de redistribución a pesar del incremento de los precios de los productos básicos. Tenemos en todo caso una situación de profunda desvalorización de la fuerza de trabajo y tenemos en tercer lugar un resultado político que no podía ser evitable: mayor exigencia de democratización y de participación a nivel global. La perspectiva aquí es crucial. Las élites se niegan a otorgarle al Estado en la actualidad capacidad de regulación social y política. Ese es el conflicto. Ahí se recrudece todo. Prefieren continuar empeñando los espacios estatales en las zonas más oscuras de la decisión económica sin percatarse que algo muy complejo ha sucedido y que las afecta a ellas por igual que a las instancias del poder público. Y quiero resaltar esta primera conclusión general. No solo hoy el Estado no controla a la economía a nivel global.
sino que las propias élites económicas tampoco tienen capacidad para imponer modelos de reproducción. Hemos llegado al impasse sistémico más dramático de todos los últimos 2 siglos de economía capitalista. Ni estados que controlan la economía, ni élites que tienen la capacidad de redefinir y regular el funcionamiento de los módulos económicos. Es brutal lo precedente. Afecta a lo social, lo público, lo privado y, por supuesto, a lo regional. Enviando mensajes tortuosos a los analistas, es decir, a nosotros, que esperábamos siempre localizar niveles de determinación causal delimitados y de cierta precisión en nuestros análisis cotidianos. Estábamos con fronteras que hoy se han desplazado, no son las mismas, las relaciones se modificaron, los ejes de conexión entre una relación y otra ya no tienen que ver con lo que pensábamos hace muy pocos años. Tanto se han desplazado la frontera que las élites del capital financiero están histéricas, acusan a Obama de socialista y comunista. Bueno, si hay gente que en Estados Unidos pide reforma agraria y hay élites bancarias que dicen que Obama es socialista y comunista, pues es una cosa a tomar en consideración para nosotros como analistas regionales. Y no solo regionales de producción, actores, movimientos, transformaciones de la estructura agraria, sino básicamente de la estructura del poder, de la dominación y de la representación de intereses. Es por ello que los límites que la crisis financiera hoy le impone a Europa tienen nombre y apellido. La necesidad de explicar el significado histórico del proyecto europeo. ¿Tiene Europa un proyecto? Se pregunta además. Si Europa no tiene un proyecto, con un capitalismo más reformista, menos intolerante, entonces pues estamos en una situación realmente caótica, ¿sí? De lo contrario, la aspiración a un bienestar social sería improbable si solo se consolidan, dice Habermas, desigualdades sociales entre naciones pobres y ricas de la Comunidad Económica Europea. Ciertamente, cierto sector de las élites políticas en Europa y en Estados Unidos se percatan de que hay que disolver un tipo de modelo capitalista. El problema es con qué relevarlo o reformarlo. Ese es el gran problema. Uno tiene que ponerse en la cabeza de ellos. Ellos no solamente están pensando en manipular lo que pueden ser los escenarios de la crisis, sino que están pensando también cómo establecemos una respuesta que fortalezca esta frágil situación de reproducción sistémica que ya es intolerable en 3 elementos: bienes básicos, valorización de la fuerza de trabajo y creciente democratización de las demandas a nivel global. Eso no se puede ya seguir empantanando como fue al principio de los primeros 15 años del consenso de Washington. Disolver un cierto tipo de capitalismo implica ingresar ciertamente a formas de participación acotada. Dice Stiglitz nuevamente: la extrema derecha amenazó con paralizar al gobierno de los Estados Unidos si se aplicaban impuestos al gran capital. Planteó una huelga empresarial a la administración de Obama, confirmando lo que sugiere, dice Stiglitz, la teoría de los juegos. Cuando personas racionales se enfrentan a quienes están irracionalmente decididos a la destrucción si no logran su objetivo, son estos últimos quienes tienden a prevalecer. Ese trayecto se recargaría en un bloqueo a la transparencia y a la rendición de cuentas, palabras muy usadas hoy en México, de la banca y del sector financiero estadounidense. Porque al elevar los costes de transacción entre élite política y élite económica, quienes pagan es la ciudadanía por el saldo de corrupción y especulación que el capital financiero desarrolló en los últimos 18 años. Así, el sistema político se encuentra en una encrucijada irreversible. Debe decidir si reorganiza los contenidos de la regulación contra el gran capital en una escala razonable o perder en estas circunstancias la posibilidad de contener la imposición sobre el Estado y la sociedad de los intereses privados. Como anunció el economista del desarrollo Jeffrey Sachs,
Estados Unidos está en curso de colisión consigo mismo, no con otras sociedades o con otros grupos, sino consigo mismo. Responder a tales interrogantes, cómo reformular esta crisis, es buscar una alternativa a la disolución de formatos de control político superados o en crisis. Y parece llegada la hora de un recambio, por muy reformista que lograse ser, pero la continuidad del neoliberalismo en lo económico y lo político ya proyecta un desgaste reconocible, incluso bajo las fronteras de la propia sociedad norteamericana y parte de su élite. Proteger una prolongada política de estado de bienestar para las corporaciones, excluyendo a la sociedad, resulta hoy intolerable, afirma Stiglitz. Y como afirmó, finalmente, para no acotar más con tantas referencias, Noam Chomsky, no se puede aceptar la difusión de modelos de conducta que, como el patrocinado por Citigroup en 2005 abogó entre los inversionistas a través de un folleto memorable, a que participaran con su dinero en lo que definieron como el índice de la plutonomía. Es muy cómico esto. Que percibía el lujo como una oportunidad de crecimiento, afirmando, ahora sí, afirmando que el mundo está dividido en dos bloques: la plutonomía y el resto. Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá son las plutonomías clave, las economías impulsadas por el lujo. Pero esto sucedía en el año 2005. No sucedía en el siglo pasado, en 1905. Estábamos llegando a la fase más crítica de esta crisis, que ya no solamente sería económica, política o social, sino de las motivaciones con las cuales el sistema podía ofrecer un recambio o una estrategia de relevo a sus fracturas citadas. Llegamos al tema que me interesa. Hablamos, por lo tanto, de una disolución de lo regional. ¿Qué es lo que nos permite derivar la probable existencia de lógicas de la disolución social en lo regional? Yo creo que algunos de estos factores pueden ser ponderados con mucha información empírica que tenemos, pero quise solamente hacer una síntesis lo más apretada posible. En primer lugar, la acentuación de procesos polarizadores en lo económico, político y social. La coincidencia de los tres. Normalmente podemos tener mucha polarización de uno, pero ahora estamos experimentando mucha polarización en los tres. Lo político antes no formaba parte de este engranaje. Ahora sí, tanto en Estados Unidos como en la Comunidad Económica Europea. La creciente autonomía de actores no sujetos a la disciplina del Estado. El Estado no controla a otros actores de las propias élites y, por lo tanto, las leyes del orden político se requebrajan, quedan erosionadas sustancialmente. La progresiva reducción en la cohesión social, un libro maravilloso publicado por CEPAL y la Comunidad Económica Europea, tiene como título esta señalización que acabo de hacer, la cohesión social, donde un conjunto como de 8 o 10 investigadores narran cómo se ha fragmentado a partir del 2008 los mecanismos de cohesión social, en lo macro, lo micro, de manera sistemática en América Latina y en Europa, y hacen estudios comparativos de esa fractura. En cuarto lugar, la selección de pautas violentas como mecanismo autónomo de interacción social. La creciente fractura entre mercado y Estado. Si no hay control en términos de las autonomías de los actores, el Estado institucionalmente no puede privilegiar o provocar un seguimiento de sus estrategias de política pública, a consecuencia de una privatización incontenible. El Estado apoyó la privatización, el exceso de privatización merma las capacidades institucionales del propio Estado. Es una contradicción en los propios términos, con lo cual se pensó que se daba el desplazamiento de la crisis de los modelos de sustitución de importaciones, el reformismo y todo lo que nosotros conocíamos por los diagnósticos de CEPAL clásico. La especialización regional de mercado y fuerza de trabajo sin integración económico-social. Hay otra publicación muy interesante del PNUD,
que analiza hoy cómo se está produciendo la desintegración al interior de las regiones y en los vínculos de regiones versus otras regiones, ¿verdad? Y toma 6 países de América Latina, incluido México, ¿verdad? Y muestra los indicadores con los cuales se está produciendo esta fractura. Economías regionales vinculadas al mercado mundial, desarticuladas del mercado nacional. ¿Qué consecuencias tiene eso en lo social, lo cultural y lo institucional? No me detengo ahí, porque son mucha la información que hay sobre ese punto. Una inocultable expansión en la forma de la violencia individual, orgánica, institucional y delictiva. No resisto la tentación de poner solamente un ejemplo que con algunos colegas discutimos en el seminario que prepara el programa de doctorado del posgrado. En los últimos apenas 6 años, en México hemos pasado de la violencia convencional, homicidios intencionales o dolosos, a masacres, de masacres al sicariato y del sicariato al paramilitarismo. Pero como el Auditorio Solier, ¿verdad? El Auditorio Nacional presenta artistas internacionales permanentemente, eso merece una mayor atención que estas fases diferenciadas con que la violencia se ha consolidado hoy en el país, ¿verdad? El PNUD tiene 3 estudios sobre este punto. No puedo resistir, reitero, esta situación. En 3 mediciones distintas se pasó del 62, 72 y 74% de los 2.456 municipios controlados por el narcotráfico en México, en un periodo de 7 años. Dice Naciones Unidas, el Secretariado Técnico de Seguridad Nacional no se ha dignado contrarrestar 3 mediciones sobre ese punto. La estrategia del narcotráfico ha sido genial, de abajo hacia arriba, ¿verdad? De abajo de la sociedad hacia arriba, a nivel municipal. Entonces, de los 1.456 municipios, 74%. Es una cosa brutal. Le debemos agradecer al presidente Calderón que haya dicho el día de ayer que está preocupado porque en Michoacán hubo mano del narcotráfico en las elecciones. Bueno, es un gran descubrimiento casi al final de su periodo presidencial. Quiero pasar ahora a México. Insistí mucho en los datos sobre Estados Unidos porque no quiero insistir mucho con datos con relación a México. Pero fíjense esto, antes de la transición supuestamente de la democracia y a partir de la transición, cómo se produce un descenso de la proporción con relación al Producto Interno Bruto de las remuneraciones al trabajo y cómo se produce el excedente neto de operación del empresarial en México. Bueno, si eso no es polarización, a nosotros que nos revisen en nuestras estadísticas, ¿verdad? Salarios y utilidades en el ingreso nacional. Tomo periodos largos para que no me digan, está tomando los últimos 2 años para hacer trampa. Los regionalistas siempre hacen esa trampa. Van al día de ayer para demostrar supuestamente 100 años del pasado, sin tener las cifras. No. Esto es una bifurcación que se complementa en el primer cuadro y en el segundo. Esto no es broma. Y yo le creo al sistema de cuentas nacionales del INEGI. Totalmente que le creo, porque veo que hay una constatación, el tercero, ¿sí? Este es el gráfico que no le gusta a los regionalistas discutir. Distribución del empleo por sectores, nuevamente del 50 hasta el 2010, desapareció la agricultura y la PEA agropecuaria. Desapareció la maestría y no sé cómo va a subsistir el doctorado. Como yo siempre repito esta broma, vamos a tener que ir a ver los campesinos al Museo Nacional de Antropología. ¿Sí? Pero algo está sucediendo, ¿verdad? Así como está sucediendo algo en Estados Unidos con relación a esta crisis y en la Comunidad Económica Europea, pues tenemos que hacer otras hipótesis, ¿eh? No es solamente de asistencia al desarrollo. Primero la tierra. No. ¿Cuál? Hoy el 40% de la tierra, a partir de las modificaciones, ¿verdad?,
ya se vendió Ejidal. Dice la comisión que tiene que ver con los asuntos de los tribunales agrarios, se privatizó ya el 40% de las tierras ejidales en México. Bueno, esto tiene que ver con nuestro punto de partida, de nuestras tres premisas: salario mínimo, inflación general, canasta básica de alimentos. Cada vez más esto tiene el mismo rictus, la misma distancia, y yo le creo al Centro de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Yo le doy mucho crédito a las estadísticas oficiales, a pesar de que los buenos regionalistas no le dan ningún peso al INEGI. En algunas cosas no, pero en otras sí. Pasamos a lo que es la relación más reciente y más interesante: evolución de los índices de precio de petróleo y de los alimentos en México. Ahí está la globalización dramática y crítica con relación al sector agrario. La canasta básica nunca ha dejado de crecer. Sí, es constante en eso. Pero cuando se articuló con el incremento de los precios del petróleo, no, va para arriba. Y quiero mostrarles a ustedes algo que tiene que ver con la tercera premisa. La premisa es una mayor democratización. Todos estamos aquí conscientes de que en México ocurrió una transición política a partir de 1997. Por favor, vamos a ver si es cierto. Yo digo que no, pero me puedo equivocar. ¿Sí? Antes y después de la transición, magnitud de electores y control burocrático por el PRI. Si usted ve los porcentajes, el PRI controla, en términos de votación y en términos de control burocrático, senadores, diputados, gobernadores, diputados estatales y presidencias municipales. Entonces, ¿de qué transición estamos hablando? ¿De cuál? ¿Cómo impacta eso en el análisis regional político? Si estamos partiendo de una premisa que puede ser un poco complicada, ¿verdad? Hay más liberalización política, pero el Estado no deja de estar controlado por el aparato del antiguo régimen. Este es un cuadro muy bonito, ¿verdad? Porque a los, ¿cómo se llama?, a los transitólogos por exceso, esto no les gusta hacer estos números, ¿verdad? Estos números son... Es que el IFE también tiene estadísticas falsas, dicen, ¿verdad? Bueno, pero comparado estas estadísticas con los IFEs estatales, es la misma. Y no ha bajado el control priista. En el sentido de uno postular, se produjo una transición. No. Política no. Social no. Electoral sí. Cuidado, porque son tres tipos de transiciones. Y en esta no ha sucedido eso. Desde presidencias municipales, que es donde está supuestamente más el contacto corporativo, neocorporativo, autoritario, posautoritario, democrático, liberal, es impresionante. PT es posterior a la transición. Los votos totales con relación al padrón electoral, el total de elecciones, y el PRI a partir del 2000 gana de 21 elecciones municipales significativas en 20, con 2 gobiernos panistas sobre el total de municipios involucrados. O sea, tenemos lo macro, que es el cuadro anterior, ¿verdad?, viendo la perspectiva, pero viendo lo micro a nivel de las políticas en términos regionales, pues es otra forma de ver la transición. Termino con la conclusión de esta exposición. Hay una disolución de lo rural y de lo agrario en México en función de la crisis sistémica global y el propio modelo nacional. Esta lógica del sector agropecuario ha producido el socavamiento y una reducción del espacio agrario en México. Las condiciones que han precipitado eso son las siguientes: abandono de apoyos a la producción interna, es un dato compartido por la mayoría de los investigadores nacionales e internacionales en alimentos básicos. Respaldo a grandes grupos agroindustriales. Transformación del país en el principal importador de alimentos básicos de América Latina, según CEPAL, PNUD y Banco Mundial. En cuarto lugar, se produjo una ruptura del Estado campesino, entre Estado y campesinado,
que han representado un vínculo alternativo de adentro y de fuera con relación a mercados, trabajadores y regiones. Quinto, se ha escenificado un proceso de privatización de las tierras ejidales irreversible. Sexto, se produce una dinámica de articulación con el narcotráfico en zonas alternativas de reproducción social. Quiero terminar con una anécdota que me parece quizás un poco morbosa de mi parte, pero que muestra la magnitud de esta crisis. La SEDENA ha podido establecer a través de imágenes satelitales, Secretaría de la Defensa Nacional, que los sembradíos ilícitos no solo están en zonas boscosas, sino que el Paraguay ya no funciona, porque el crimen organizado ha mejorado las semillas con que se producen las cosechas de marihuana y amapola en México, de un informe interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal. O sea, tienen buenos agrónomos, ¿verdad? Es lo menos que uno podría decir para resistir esto. Muchas gracias.